Durante la audiencia de mi divorcio, mi hija reveló un video increíble que expuso verdades ocultas. La sala era un laberinto de miradas que parecían perforar mi alma. El asfixiante aroma del miedo y el juicio flotaba en el aire, y mi mente, como un péndulo, oscilaba entre la desesperanza y la necesidad de luchar por lo que amaba. Rosa, con su rostro impasible, entró y me miró con una mezcla de desdén y tristeza. Era la mujer que había prometido amar para siempre, pero ahora se había convertido en la razón de mi agonía. Sentado en el banquillo, mi corazón latía como un tambor. Estaba a punto de perder a Valentina, la pequeña que llenaba mis días con risas y amor. El dolor de un posible adiós me ahogaba. No solo ella, la imagen de la familia que soñamos estaba desmoronándose frente a mis ojos. ¿Cómo había llegado a este punto? La culpa se asentaba en mi pecho como un ladrillo, las noches de desvelos en el hospital, las dudas sobre mi capacidad como esposo y padre, todo se regresaba como un eco doloroso. La tensión en el aire seguía acumulándose mientras el juez se preparaba para escuchar nuestras versiones. Mi respiración se tornó irregular. Me preguntaba si había hecho lo suficiente, si mi esfuerzo por ser un buen médico había valido más que estar presente para mi familia. Cada palabra que Rosa pronunciaba rasgaba las fibras de mi ser, recordándome nuestras promesas rotas y la vida compartida que se desvanecía. Cuando el juez finalmente me dio la palabra, el miedo me paralizó. Valentina, con sus ojos llenos de lágrimas y esperanza, no dejaba de mirarme. Su mirada me atravesaba, cuestionando mis decisiones, su futuro. Cada vez que intentaba hablar, las palabras se atoraban en mi garganta. La sala se convirtió en un escenario donde se exponía mi fragilidad, y no sabía si tenía fuerzas para luchar. Y así ella se levantó. Mi pequeña, con una decisión que desbordaba valentía. Sacando su viejo celular, el silencio se instaló como un grito ahogado. Mientras conectaba el dispositivo, sentí como el mundo se detenía. La pantalla cobró vida, proyectando risas y momentos que alguna vez consideré olvidados. Ante nuestros ojos, estaba la esencia de lo que fuimos, abrazos, celebraciones, pero también las dificultades que Rosa había enfrentado a solas. Su sacrificio quedó al descubierto, y el dolor de no haberlo visto me golpeó como una ola. No quiero que se olviden de lo que realmente somos, dijo Valentina, su voz pequeña resquebrajando el aire denso de ese lugar. La sala, antes cargada de tensión, ahora se llenaba de emociones genuinas. Miré a Rosa, cuyos ojos relucían con una mezcla de asombro y desolación. La revelación fue un balde de agua fría, obligándonos a enfrentarnos a las verdades que habíamos ignorado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de Valentina siguieron resonando, y un silencio reverente se instaló en el tribunal. Un momento en el que la realidad de nuestra relación se hizo ineludible. Las decisiones que estaba tomando no solo me afectarían a mí, sino a la esencia misma de lo que habíamos sido como familia. La sala se tornó en un espacio de revelación, y sentí la presión de la verdad apretar mi pecho. La angustia de no saber si podríamos volver a encajar se desbordaba en mi mente. La voz de mi hija y sus preguntas inquebrantables comenzaban a abrir nuevos caminos en mi corazón. La batalla por la custodia de Valentina se transformaba en algo más complejo, una lucha por redescubrir el amor y la comprensión en medio del dolor. Pero, con cada imagen proyectada, la realidad se tornaba más fastuosa, y mis propios miedos me mantenían atado a un abismo de dudas.
¿podríamos sanarnos juntos? El peso de las miradas en la sala del tribunal se intensificó. Sentía como cada juicio me envolvía, un capullo de inseguridades que atrapaba mi ser. Me preguntaba si Rosa comprendería lo que Valentina había intentado hacer. La frágil red de nuestra historia parecía estar colapsando, y sin embargo, había una chispa de esperanza en la voz de mi hija. A medida que los momentos pasaban, la revelación del video había modificado el espacio. La honesta expresión de Valentina se erguía ante nosotros como un recordatorio del pasado. En medio de todo lo que nos había llevado hasta allí, podía percibir, entre las rendijas de mi temor, una oportunidad de escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Pero, ¿qué clase de padre sería si no luchaba con cada fibra de mi ser? La audiencia se reanudó, y la juez, visiblemente conmovida, propuso una pausa. Este tiempo, inesperadamente, fue una bocanada de aire fresco, pero también un momento de reflexión. Me encontré en un rincón del pasillo, lejos del juicio, luchando en silencio contra una tormenta en mi mente. Había sido médico durante años, sumido en un trabajo que no solo exigía dedicación, sino también un verdadero compromiso emocional. Dedicaba interminables horas a salvar vidas, y, a su vez, había descuidado la vida que había construido en casa. La culpa, ahora tan palpable, me llevó a preguntarme si había estado tan ausente que este era el precio que debía pagar. La conciencia de que había fracasado como esposo me asfixiaba. Me decía que, a veces, el verdadero sufrimiento no residía en perder a otros, sino en perderse a uno mismo. Al volver a la sala, noté que los murmullos se habían silenciado. Todos esperaban una explicación, un desenlace. La mirada de Rosa se cruzó con la mía y por un instante, el tiempo se detuvo. Vi en sus ojos una mezcla de rencor, frustración y también de tristeza. Era difícil ignorar nuestros recuerdos compartidos, pero el futuro se asomaba aterrador. Entre lo que había sido y lo que podría ser, decidí que debía intentar una reconexión. Tomé la palabra y, con voz temblorosa pero decidida, planteé la necesidad de una nueva perspectiva, una mediación, un espacio donde cada uno pudiera expresar sus verdades sin la presión del juicio. Hablé de lo que Valentina había hecho, de lo necesario que era para todos nosotros sanar, no solo por ella, sino por nosotros como individuos rotos que, juntos, todavía tenían un hilo de conexión. La juez, sorprendida por mi cambio de enfoque, accedió y programó una fecha para mediar en el conflicto. Me sentí liberado y al mismo tiempo aterrorizado. Era un primer paso hacia lo desconocido, donde el miedo de perder a Valentina se encontraba con la posibilidad de reconstruir lo que había sido devastado. En los días siguientes, me encontré reflexionando sobre cómo había afirmado mi papel en la familia. Me sumergí en lecturas sobre emociones, en terapia y en charlas con amigos, deseo de comprender no solo mis errores, sino las capacidades de reconstrucción y transformación. Empecé a entender que la empatía sería mi mejor aliada en este proceso, no solo para Rosa y Valentina, sino también para mí. La jornada hacia la mediación se acercaba, y aunque plagada de incertidumbre, era un camino que debía recorrer. Había tomado la decisión de enfrentar mis miedos, de actuar y redescubrir las razones que me hicieron enamorarme de Rosa y desear ser el mejor padre para Valentina. Mientras esperaba ese día decisivo, un inquietante pensamiento me atravesó. ¿Había realmente aprendido lo suficiente como para que este intento valiera la pena? La noche anterior a la mediación, un mensaje de texto de Valentina iluminó la pantalla de mi teléfono. Papá, ¿crees que podemos volver a ser felices juntos? Sus palabras resonaron en mi mente, el eco de su esperanza como un faro en la oscuridad de mis dudas. Era el callado grito que necesitaba oír para no rendirme. Pero mientras mis pensamientos se agitaban, comprendí que este era solo el comienzo. Mañana, todo podría cambiar nuevamente. ¿Estaría preparado para lo que vendría? El día de la mediación llegó con una mezcla de pavor y expectativa. Dormí poco,
mis pensamientos se agolpaban como un mar embravecido. Era un día decisivo, el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido sobre mí mismo, sobre mis errores, y sobre el verdadero significado de ser un padre. Entré a la sala de mediación sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La calma tensa del lugar contrastaba con la tormenta interna que arrastraba. La jueza nos recibió con un gesto amable, pero no podía evitar sentir que los ojos de todos estaban clavados en mí, esperando que abriera la puerta hacia un nuevo capítulo. Rosa llegó poco después. La vi entrar, su figura elegante y decidida, pero sus ojos traicionaban un universo de emociones. Estaba ahí, y a la vez distante. Valentina se sentó entre nosotros y, pese a su juventud, había una madurez inusual en su mirada, como si hubiese asumido un papel que no le correspondía. Me preguntaba si era justo lo que habían pasado, pero también si había llegado el momento de dejar atrás las sombras. La jueza comenzó la mediación. Me instó a hablar. Sentí el corazón desbocado en mi pecho mientras trataba de estructurar mis pensamientos. Abrí la boca, y lo que salió fue un torbellino de emociones. Hablé de mis ausencias, de cómo el trabajo había consumido el tiempo que debería haber dedicado a ellas. Lo hice con dolor pero también con una verdad innegable. Entendía que había fallado, que mi dedicación profesional había nublado mi visión como esposo y padre. Rosa, después, tomó la palabra. Con aguda claridad expuso su angustia, el vacío que había sentido sin mi apoyo, el resentimiento que había crecido entre nosotros. Cada palabra de su discurso era como un puñetazo a mi estómago, un recordatorio de la brecha que había creado entre nosotros. Pero en su voz también percibí un deseo de reconexión, una chispa de esperanza que había estado oculta bajo el rencor. Valentina, finalmente, se armó de valor. Con una voz temblorosa, dejó caer su fragilidad sobre nosotros. Papá, solo quiero a mi familia de vuelta, dijo, y sentí que el aire se tensa. Su dolor resonaba en lo más profundo de mi ser. Eran palabras simples, pero incrustadas en ellas estaba la complejidad de un amor desbordante y la anhelante búsqueda de la felicidad que parecía tan lejana. La mediación avanzaba, y con cada momento, me sentía más libre. Estaba aprendiendo a escuchar, a comprender las emociones del otro, no solo las mías. En mis intentos de promover la empatía, comprendí que la sanación no solo dependía de mí, sino de un esfuerzo conjunto. A medida que el diálogo fluía, empecé a aceptar mis errores sin buscar defensas. La vulnerabilidad se respiraba en el aire, creaba un espacio nuevo donde los tres comenzábamos a ver más allá de la culpabilidad y la ira. Parecía que las paredes de la distancia emocional estaban empezando a desmoronarse, pero una sombra persistente aseguraba que aún había un largo camino por recorrer. Sin embargo, había momentos en los que el temor a lo desconocido se disparaba en mí. ¿Seríamos capaces de mantener este nuevo rumbo? La pregunta era omnipresente, como un fantasma en la habitación. La mediadora notó la tensión y, tras unas horas, tomó un receso. En ese instante, tomé el riesgo de dar el primer paso hacia una verdad más profunda. Me dirigí a Rosa y le dije, ¿realmente podemos reconstruir desde aquí? Su mirada se encontraba allí, desbordando emociones, pero también había algo más, un destello de determinación. Antes de que pudiera articular una respuesta, la jueza intervino. Lo más importante ahora es tomar este momento como un punto de partida, pero deben estar dispuestos a caminar la distancia. Al escuchar eso, me di cuenta de que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero había una oportunidad genuina de resurgir. Y en ese instante, un dique se rompió en mi interior. La realidad de lo que habíamos comenzado a construir comenzó a amenazar con desbordarse. Sentí que, tal vez, era posible reencontrar el camino de vuelta a la alegría. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿sería suficiente? Esa incertidumbre me acompañaría mientras avanzábamos. Y mientras la mediación continuaba, el futuro se abría ante mí,
resplandeciente pero amenazador. ¿Podría este nuevo camino llevarnos a un final que no habíamos imaginado? El ambiente se tornaba cada vez más denso mientras la mediación se reanudaba. La jueza, con una voz calmada, nos instó a centrar nuestra atención en lo que realmente importaba, nuestros sentimientos y necesidades. Sentí que la mirada de Rosa se posaba en mí, cargada de preguntas y tal vez de esperanzas. Valentina, un poco más tranquila, jugueteaba con sus manos, como si buscara la forma de controlar su ansiedad. Cuando la jueza nos pidió que expresáramos de nuevo cómo nos habíamos sentido a lo largo de este proceso, mi mente comenzó a girar. La claridad momentánea que había tenido se desvanecía, y un nuevo nudo se formaba en mi estómago. ¿Qué más podía decir? Había hablado de mis errores, de mis ausencias, pero me di cuenta de que la conversación comenzaba a tener un matiz repetitivo. ¿Cómo podría innovar mi narrativa para no volver a caer en la desesperanza? Fue en ese instante que una idea surgió en mi mente, un intento de romper la monotonía emocional que se cernía sobre nosotros. En lugar de hablar desde el resentimiento, decidí abrir una ventana a mis deseos. Sé que he fallado, comencé de nuevo, pero quiero que la próxima etapa de nuestra vida sea diferente. Quiero ser un padre presente y un compañero más comprensivo. Estoy comprometido a trabajarlo cada día. La mirada de Rosa se suavizó. Vi que, en cierto modo, mi vulnerabilidad resonaba en su interior. Al pronunciar esas palabras, sentí que un tercer peso se alzaba de mis hombros, el de la posibilidad de cambio. Era un paso hacia un futuro incierto, y sin embargo, era un paso que necesitaba dar. En ese punto, Valentina tomó la palabra. Papá, me gustaría que esta nueva etapa incluyera momentos juntos, dijo, mirándome a los ojos. No tengo muchos recuerdos de nosotros como familia, como realmente debimos ser. Su declaración resonó en mí como un eco que retumbaba en cada rincón de mi ser. Era un llamado a la acción, a la creación de nuevas memorias. Mientras continuábamos dialogando, hubo un susurro en el fondo de mi mente, el video. La revelación que mi hija había mencionado anteriormente, algo que había captado su atención y que podría generar un cambio. Pregunté, casi titubeando, ¿hay algo más que necesites compartir? Valentina dudó un momento antes de asentir, sacando su teléfono. Tengo algo que quiero mostrarles, es un video que grabé de un momento que nunca olvidaremos. La tensión del instante se transformó en pura expectación. Mientras Valentina conectaba su teléfono a los altavoces del mediador, la sala guardó silencio. La pantalla se iluminó con imágenes que llenaron el espacio con nostalgia. Nuestro pasado se proyectaba ante nosotros, capturando un paseo familiar y momentos de felicidad. Al vernos juntos, riendo, recordé cómo esos días parecían inalcanzables en la tormenta de emociones que nos había arrastrado. Ese video no solo era un recordatorio de lo que habíamos perdido, sino también una invitación a revivir lo que aún podría ser. Mientras las imágenes corrían, vi una hoja de ruta trazada en esas sonrisas, ansias ocultas de redención y conexión. Mi corazón comenzó a latir con esperanzas renovadas, aunque la sombra de mi pasado aún acechaba. Al finalizar el video, el silencio se asentó de nuevo, pero había significado en la calma. Sabía que nuestro camino sería complicado, lleno de curvas y obstáculos, pero ahora cada uno de nosotros estaba reforzado, consciente de lo que realmente deseaba, volver a ser una familia. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una pregunta persistía. ¿Este renovado impulso de conexión sería suficiente para mantenernos a flote o, en el camino, volveríamos a caer en viejos patrones de desamor y rencor? La incertidumbre se transformaba en un nuevo desafío, y mientras me preparaba para confrontar mis viejos hábitos, sentí que era el momento de decidir en qué dirección quería llevar nuestra historia familiar. Con cada paso, la duda y la esperanza danzaban en un delicado equilibrio. Tal vez este no fuera el final de nuestra historia, sino el inicio de una encrucijada.
Tendría que salir de mi zona de confort para enfrentar las sombras del pasado. La mediación había abierto una puerta, pero ahora debía ser yo quien avanzara hacia ella, y la pregunta que resonaba en mi interior se tornó urgente. ¿Sería capaz de descubrir el coraje necesario para afrontar lo que estaba por venir? La sala de mediación estaba impregnada de una energía inusual. Era un momento decisivo, y el aire vibraba con la tensión de lo que estaba en juego. Mientras reflexionaba sobre lo que había visto en el video, una chispa de determinación se encendió en mí. Aquel breve momento familiar se había convertido en una cápsula del tiempo donde la felicidad aún existía. Esa conexión perdida podía, tal vez, recuperarse. Salí de la mediación con un nuevo sentido de propósito. No podía permitir que este momento se desvaneciera. El día siguiente me propuse iniciar un plan, reencontrar a Rosa y a Valentina en experiencias simples, pero significativas. Algo dentro de mí sabía que debía transformar mi promesa en acciones concretas, desarrollar nuevas memorias, sobre todo, sostener la atmósfera positiva que había comenzado a florecer. La primera parada en mi revanchismo familiar fue la cocina, un lugar que había estado despojado de la calidez en los últimos años. Recordé cómo Rosa siempre había disfrutado cocinar. Así que decidí llevar a Valentina a aprender a hacer su plato favorito, pasta fresca. No solo quería que fuera una lección de cocina, sino también un espacio donde pudiéramos hablar con libertad, alejados de las tensiones del pasado. Antes del encuentro, me sentí ansioso. La idea de estar tan cerca de ellas, compartiendo risas y aprendizajes, era intimidante. Pero cuando Valentina llegó, con su risa resonante y entusiasmo palpable, sentí que las primeras capas de mi temor se deshacían. Comenzamos a mezclar la harina y el huevo, y mientras la máquina de hacer pasta giraba, descubrí que cada vuelta de manivela era una metáfora de mis propios esfuerzos por darle la vuelta a nuestra situación familiar. Mientras trabajábamos, Valentina me dijo, ¿te acuerdas de la última vez que hicimos esto, papá? Me miró con curiosidad. Esa pregunta me hizo reflexionar y, al mismo tiempo, me llenó de una extraña mezcla de culpabilidad y esperanza. La última vez, había sido solo un susurro de lo que representaba ser una familia, pero la suavidad de su voz me empujó a hablar con honestidad. Lo recuerdo, pero no quiero que sea la última vez, le respondí mientras preparaba la salsa. Quiero que empecemos a recuperar esos momentos juntos. Cada día, algo nuevo. En su mirada, vi una chispa de comprensión, el pequeño destello de aprecio por el esfuerzo que estaba haciendo. Sin embargo, la batalla interna que enfrentaba no se desvanecía. La sombra de mis antiguos hábitos me seguía como un eco distante. Las conversaciones que a veces se volvían incómodas, momentos de duda cuando me preguntaba si esto era suficiente. Podía sentir que mis viejos estilos de respuesta amenazaban con infiltrarse en cada nuevo paso que intentaba dar. La noche concluyó con risas y la deliciosa pasta sobre la mesa. Mientras comíamos, el ambiente ligero me llenó de una satisfacción que había creído perdida. Por primera vez en mucho tiempo, vi a Valentina y a Rosa compartiendo sonrisas, y eso me llenó de un alivio y una tristeza al mismo tiempo, reconociendo cuánto había perdido. Era una mezcla emocionante pero dolorosa. Esa noche, me quedé despierto, analizando la programación de un nuevo mañana. Había dado un pequeño paso, pero la aventura no había hecho más que comenzar. Sabía que además de estar presente físicamente, necesitaba desmantelar las murallas que había construido alrededor de mi corazón. Durante tanto tiempo había evitado confrontar lo que realmente sentía, pero ahora eso era imperativo. Era claro que el cambio no sería instantáneo. Iba a costar. La idea de enfrentar esos viejos patrones seguía presente. Una parte de mí se arrojaba a la autocrítica severa, mientras que otra se aferraba a un hilo de esperanza. Sin embargo, esta vez la conexión había sido real, y estaba decidido a no dejarla ir. Al día siguiente, decidí que tenía que ser yo quien calculara el siguiente movimiento en mi reconstrucción familiar.
y ahí estaba el dilema: ¿sería capaz de sobrepasar mis propios límites para forjar un futuro brillante, o me quedaría en la sombra del miedo, temiendo el fracaso? La siguiente decisión sería crucial para cimentar lo que de verdad significaría el cambio. ¿Podría encontrar el valor para abrirme verdaderamente sin dejar que el miedo dictara mis acciones? El amanecer trajo consigo una sensación de enervante expectativa. Caminé por la casa en silencio, sintiendo la pesada carga de la incertidumbre mientras la luz matutina se filtraba por las ventanas. Decidí que debía dar otro paso, una acción que solidificara el compromiso que había asumido no solo ante Valentina y Rosa, sino ante mí mismo. Mis manos, aún con el aroma a pasta de la noche anterior, se movían con un propósito renovado. En lugar de quedarme en casa, opté por planear un día dinámico al aire libre. Necesitaba romper las barreras que, por tanto tiempo, habían limitado nuestras interacciones. Planeé una caminata en el parque y luego un picnic. Esperaba que el cambio de escenario facilitara una conversación más fluida. La naturaleza siempre había sido un refugio para mí, y creí que podría ayudar a construir un nuevo espacio de diálogo con mis chicas. A la hora acordada, el sudor comenzaba a asomarse en mi frente mientras esperaba que llegaran. Mi mente jugaba trucos sobre lo que podía salir mal. Las imágenes de silencios incómodos y miradas evasivas cruzaban por mi mente. Había trabajado arduamente para sacudir estas voces internas, pero el miedo a la confrontación aún tenía un estrangulo persistente sobre mí. Cuando aparecieron, la sonrisa de Valentina iluminó mi mundo. Rosa, sin embargo, parecía contener un mar de emociones, pero era menos distante que antes. Durante la caminata, traté de mantener un tono ligero, compartiendo anécdotas del pasado, pero la dificultad de tocar temas más profundos crecía a cada paso. La senda estaba llena de ramitas y piedras, mientras que yo atravesaba la tumultuosa senda hacia la reconstrucción de nuestras vidas. ¿Te gustaría que hiciéramos una historia sobre esto?, sugirió Valentina, su voz resonando con inocencia. La idea de narrar nuestro viaje familiar como una historia me hizo pensar en nuestras dificultades y logros de manera un tanto creativa. Pero el eco de las palabras de Rosa resonó en mi cabeza: es más fácil hablar de cuentos que de sentimientos. Esa realidad fue un recordatorio de que no se trataba solo de narrativas encantadoras. Mientras seguíamos adelante, abrí mi corazón a la conversación, y en un momento de vulnerabilidad que nunca antes había alcanzado, pregunté: ¿cómo se sienten ustedes respecto a lo que estamos viviendo? Sé que no ha sido fácil. Valentina miró a su madre, y por un instante, ambos mundos chocaron. La respuesta de Rosa se hizo esperar. Finalmente, ella tomó aire y dijo: me siento atrapada en un ciclo. Por momentos, deseo volver a lo que éramos, y por otros, temo que nunca volveremos a hacerlo. Sus palabras pesaron en el aire. La verdad que contenía era una revelación que tocó una fibra sensible en mí. Había una profunda herida en Rosa que debía atender. Detrás de su angustia, había un deseo intenso de sanar. Esa revelación me presionó de nuevo hacia una autocrítica interna. ¿Podía yo ser capaz de curar aquello en lo que había contribuido? Mientras pensaba en la respuesta, de repente entré en un espacio de claridad. Debía aceptar la complejidad de nuestros sentimientos, no solo los míos, sino los de Rosa y Valentina, también. Era evidente que era mi función no solo escuchar, sino también ofrecer esa parte de mí que anhelaba ser un buen padre y esposo. Sin embargo, el costo de abrirse al dolor y la verdad se sentía agotador. Podía sentir que cada palabra que compartía requería valor y esfuerzo. No solo se trataba de reencontrar la conexión, sino de ser honesto acerca de mis carencias y temores. Y en ese proceso, sentí como cada capa de mi ser se desgastaba, debatiéndose entre el anhelo por el perdón y el miedo a la vulnerabilidad. Mientras el día avanzaba y nos asentábamos bajo un árbol para el picnic, contemplé el manjar que había traído. Era un esfuerzo significativo, pero sentía que la satisfacción de pequeños éxitos no debía quedar cegada por la sombra de lo que aún debíamos enfrentar.
Cuando decidimos compartir, cada cual traía. La atmósfera ligera cambió. Podía ver los rostros de ambas, iluminados no solo por la comida, sino por el entendimiento que flotaba en el aire. Había una fragilidad en la paz que habíamos creado, una nueva promesa que comenzaba a florecer. De pronto, Valentina rompió el momento con una pregunta impactante que parecía abrir un nuevo abismo de reflexiones. ¿Pero qué pasará si no logramos solucionar esto, papá? ¿Qué pensarás de nosotros? Aquel instante, flotando en el ambiente como un eco de la incertidumbre, me enfrentó con una verdad perturbadora. La carga que había llevado anidando entre el amor y el miedo se sintió más pesada que nunca. La pregunta de Valentina resonó en mi interior. Ya no eran solo mis sentimientos que estaban en juego, sino la esperanza de comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas. ¿Sería capaz de enfrentar estos temores y tomar un camino que llevara a la reconciliación? La respuesta liebre en mi interior, como un rayo de luz en la oscuridad. Pero el camino a seguir se tornaba más intrincado y incierto. Dejé que el aire se cargara de esta nueva tensión, consciente de que cada decisión de ahora en adelante era crucial, no solo para mí, sino para todas nuestras futuras interacciones. Mientras la tarde daba paso a la noche, comprendí que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La luz débil del atardecer se filtraba a través de las hojas del árbol bajo el que nos sentábamos. El aire se volvió denso, y cada palabra pronunciada parecía estar impregnada de un significado profundo. Valentina esperaba mi respuesta, y en su mirada había una mezcla de esperanza y temor. En ese instante, comprendí que mi papel no solo era como padre, sino también como el pilar en el que ella y Rosa podían apoyarse. La inquietante pregunta de Valentina retumbaba en mi mente. Observar lo que significaba para ella y para Rosa había comenzado a clarificar mi propio papel en la familia. La incomodidad de la mañana anterior ya se había disipado, pero había dejado al descubierto los cimientos agrietados de nuestra relación. No se trataba solo de restaurar lo que habíamos perdido, sino de reconstruir algo completamente nuevo, algo que nos reflejara a todos. Decidí que era el momento de sumergirme en la honestidad. Lo que pienso de ustedes, mi amor, no cambia. Lo que realmente me aterra es que podamos ser incapaces de sanar y ser fuertes juntos. Pero eso no significa que no esté dispuesto a luchar. Estoy aquí, no solo para compartir lo bueno, sino también para trabajar en lo que no funciona. ¿No les gustaría que intentáramos construir una historia diferente? Dejé que la pregunta flotara en el aire, sin apresurarme a seguir. Observé cómo mis palabras comenzaron a resonar en Valentina y Rosa, al principio como un suave eco, pero con la posibilidad de transformarse en una afirmación poderosa. No perdí de vista la franqueza en sus ojos. Era mi hora de mostrar que podía ser el padre que ellas necesitaban. Poco a poco, la conversación se tornó más fluida. Me desnudé emocionalmente, revelando mis propias luchas y vulnerabilidades. Hablé sobre mis miedos, los momentos de debilidad, las emociones que me habían paralizado durante demasiado tiempo. En el proceso, pude notar cómo Rosa se relajaba gradualmente, como si su armadura comenzara a desprenderse. En un momento crucial, ella interrumpió mi relato. ¿Eres consciente de que, al abrirte así, no voy a tener que perderte de vista? Sus palabras hirieron, pero en el fondo había una chispa de conexión. No era solo una pregunta, era una invitación a establecer un vínculo real. Era la oportunidad que anhelaba. Al final de la tarde, cuando la oscuridad se asentó tranquilamente sobre nosotros, decidí que era crucial llevar este proceso un paso más allá. Había empezado a vislumbrar que el reconocimiento mutuo de nuestras luchas era un camino hacia la reconciliación. Pero, por encima de todo, entendí que la transformación requería acción constante. La conversación solo era un primer paso. Al llegar a casa, la inquietud me despertó de mi introspección. Sabía que el bienestar de Rosa y Valentina dependía de la decisión que tomara esa noche.
Fue entonces cuando sentí un impulso dentro de mí. Era hora de diseñar un plan, uno que fuese más allá de pequeñas charlas y gestos condescendientes. Tenía que involucrarlas en mi viaje de crecimiento personal, un proceso recíproco que eliminara las barreras de la desconfianza. Convencido de que los cambios necesarios en mi vida personal y familiar debían comenzar en el fondo de mi ser, decidí visitar al terapeuta que siempre había pospuesto. Al mirar hacia la ventana, la luz de la luna daba fuerza al nuevo camino que estaba a punto de tomar. La verdad comenzaba a surgir, pero lo más aterrador y excitante era que estaba a punto de develar aspectos ocultos de mí que nunca antes había confrontado. La noche avanzaba, pero mi mente estaba en marcha. Lo que iba a descubrir podría cambiar no solo mi vida, sino también la forma en la que me relacionaba con mi familia. El horizonte de cambio se abría ante mí, y con cada pensamiento me sentía más resuelto. Pero había algo más. Mientras me preparaba para un nuevo encuentro, recordé el video que Valentina había mencionado. Las dudas me asaltaron. ¿Qué más había en esos recuerdos que podría estar escondido, tal vez incluso revelando verdades? ¿Qué aún no entendía del todo? Era un callejón que nunca imaginé explorar. Con cada respiración, la adrenalina empezaba a crecer. Esa inmersión en nuestro futuro familiar acababa de dar un giro extraordinario. La noche prometía revelaciones y descubrimientos. Había llegado el momento de desvelar lo oculto y enfrentar la cruda realidad que podría cambiar el rumbo de todo. ¿Sería capaz de lidiar con lo que estaba por venir? Las respuestas estaban al otro lado de esa puerta, y la consecuencia de abrirla podría ser la clave para la sanación. El aire en el consultorio era fresco y casi estéril. Me senté en el sofá, las manos entrelazadas, mientras esperaba la llegada del terapeuta. Era el primer paso tangible hacia un cambio que había estado postergando durante años. Mis pensamientos giraban en torno a lo que iba a compartir, a lo que iba a descubrir. Interpretaba cada recuerdo, cada sentimiento, como piezas de un rompecabezas que debían encajar para poder vislumbrar el conjunto. Las paredes del consultorio estaban adornadas con obras alegóricas que procuraban transmitir calma, pero la inquietud de mi interior chocaba contra esa serenidad. Me cuestionaba cómo había llegado aquí. Había pasado tanto tiempo rechazando el dolor, ocultando mis inseguridades bajo una capa de fachada sólida. La falta de conexión con Valentina y Rosa había producido un vacío que cada vez se sentía más profundo. No solo debía sanar yo, debíamos sanar juntos. Al entrar el terapeuta, me ofreció una sonrisa cálida pero inquisitiva, como si invitara a desenterrar secretos. Me senté más erguido, intentando encontrar las palabras adecuadas. Decidir hablar era, en sí mismo, un acto de valentía, reconocimiento de que el camino hacia la sanación no comenzaría al final del proceso, sino aquí y ahora. ¿Y qué te trae por aquí hoy?, preguntó, con suavidad. En ese momento, su voz se entrelazó con los ecos de las discusiones pasadas, de las dudas que aún persistían. Comencé desde lo más básico. Mis hijas siento que no sé cómo acercarme a ellas. Siempre hay algo que nos separa. Cada palabra parecía dar peso a la carga emocional que llevaba. Al compartir mi lucha, sentí una liberación, como si los nudos en mi pecho comenzaran a aflojarse. El terapeuta escuchaba atentamente. Sus gestos eran pequeños, pero cada inclinación de su cabeza parecía ir acompañada de una validación que me impulsaba a seguir. Comencé a hablar sobre la vez que Valentina me había preguntado por qué no podía ser el papá que ella necesitaba. Eso me hizo darme cuenta de que la lucha no era solo mía, siempre había estado presente en su mundo, compartí. A medida que hablaba, observé cómo mi narrativa comenzaba a tomar forma. Era tan fácil caer en las tretas de la autocompasión, pero el terapeuta me desafiaba a mirar más allá. ¿Qué harías si, en lugar de enfocarte en lo que has fallado, centrases tu atención en lo que quieres lograr como familia? Su pregunta resonó en mí, desafiando mis percepciones y obligándome a replantear mi enfoque. Quiero construir confianza.
Quiero que ellas crean que estoy aquí para quedarme, respondí, mi voz ganando fuerza. Era un acto de afirmación. Hablar sobre el deseo de unión en lugar de la desilusión me daba una perspectiva renovada. La conexión emocional que anhelaba parecía ahora al alcance de mis manos, si estaba dispuesto a trabajar por ella, a poner en práctica lo que apenas comenzaba a descubrir. El proceso de autoconocimiento me llevaba a refrendar mi compromiso, pero también debía lidiar con mis miedos, el temor sobre mis propios fallos, el peligro de sumergirlas en un ciclo de inseguridad. Al salir del consultorio, entendí que cada paso que daba cambiaría no solo mi vida, sino la de Valentina y Rosa. Mientras me dirigía a casa, la inquietud sobre el video mencionado por Valentina emergió nuevamente en mi mente. Cada vez que se abren las puertas a lo desconocido, hay posibilidades de confrontar verdades que uno prefiere evitar. ¿Qué secretos escondería aquel registro? La idea de ello generaba un escalofrío de emoción y temor. Al llegar, me encontré frente a la puerta de la sala donde guardábamos el video. Mi corazón latía con fuerza. Había llegado el momento de confrontar no solo mis demonios, sino aquello que podía redefinir nuestra historia familiar. La incertidumbre me envolvía, pero sabía que dentro de esa grabación podía haber la clave para establecer la conexión que tanto anhelaba. No podía seguir evitando lo inevitable, era el instante de desvelar lo oculto, de enfrentar lo que podría ser mi mayor desafío o, quizás, la salvación que tanto necesitábamos. ¿Sería capaz de afrontar lo que se revelaría ante mí? La respuesta estaba a punto de desvelarse, y el momento de la verdad estaba llegando. El silencio en casa era abrumador. La luz del pasillo se filtraba tenuemente a través de la puerta, creando sombras que parecían susurrar mis inseguridades. Me tomé un momento antes de abrir la puerta, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La curiosidad me empujaba hacia adelante, pero el miedo se aferraba a mis talones. En mis entrañas, una mezcla de emoción y temor luchaba por salir a la superficie. Con una respiración profunda, finalmente giré el pomo y entré en la sala. El televisor, apagado en ese momento, parecía una ventana al pasado, una puerta que llevaba a un universo lleno de secretos. Me acerqué a la estantería que lo albergaba y, allí estaba, el video. Su existencia representaba una oportunidad, pero también un riesgo. Mientras lo sostenía entre mis manos, contemplé su significado. Era un objeto inerte, pero portador de una verdad sobre la que había organizado un muro de defensas. Precisamente esto era lo que había estado evitando, lo que me había llevado a un aislamiento personal y familiar. ¿Cuántas veces había eludido confrontar mis propias decisiones equivocadas? ¿Hasta qué punto este video podía reescribir mi narrativa familiar? Decidido, inserté el video en el reproductor. Mis manos temblaban levemente. La pantalla cobró vida. Ante mí aparecieron imágenes de momentos significativos, risas compartidas, cumpleaños, festivales familiares. Pero mientras avanzaban las imágenes, también comenzaron a surgir momentos que había relegado a un rincón oscuro de mi memoria, discusiones, mis desplantes y la distancia emocional entre nosotras. Mientras observaba, el dolor se transformó en un espejo que reflejaba mis errores. Había fracasado no solo como padre, sino como ser humano dispuesto a enfrentar sus realidades. Las caras de Valentina y Rosa aparecían en la pantalla, llenas de vida, contrastando con la mía, que se veía tan perdida. En la grabación, Valentina se atrevía a hablar, a expresar sus sentimientos, su voz temblorosa resonando en la sala, tocando una fibra que me atravesó como un rayo. Papá, no sé si me entiendes. Me gustaría que fueras más que solo un espectador en mi vida, decía. Esa frase caló en mí con una profundidad que jamás había anticipado. Lo que ella había descrito era un vacío, y la culpa comenzó a ahogarme. En la búsqueda de un significado, quizás había olvidado que ser padre no solo implica proveer, sino ser un pilar emocional para ellas.
Las lágrimas brotaron sin previo aviso, y con cada imagen que pasaba, sentía que me estaba desnudando ante una verdad que, por años, había evitado. La vulnerabilidad no siempre era fácil de afrontar, pero empecé a comprender que ese era el camino para sanar. De repente, la idea de subirme a la montaña rusa de esa exposición emocional no parecía tan aterradora. Era liberadora. El video concluía, y lo que inicialmente había anticipado como un mortal golpe se transformó en una revelación. Esa grabación no solo era un recordatorio de lo que había perdido, era un llamado a la acción. Para alimentar la confianza que quería construir con mis hijas, necesitaba abrir un diálogo sincero, no solo sobre sus sentimientos, sino sobre los míos. Sin embargo, en el fondo me preguntaba si había creado un daño irreparable. A medida que el eco de Valentina se disipaba en la sala, una inquietud subyacente emergió. ¿Podría realmente rescatar mi relación con mis hijas después de haber estado tan desconectado? Esa pregunta me atormentaba mientras comenzaba a trazar un nuevo camino. Sentí la urgencia de comunicarme con ellas, de validar sus experiencias y mostrarles que estaba dispuesto a enfrentar mis propios demonios. No podía esperar más. Era hora de actuar. Mientras me disponía a salir de la sala, percibí que el primer paso no solo era hablar, sino también escuchar. ¿Estaba preparado para lo que mis hijas tenían que decirme? La respuesta a esa pregunta podía ser el más grande reto de todos. La mañana radiaba una luz clara y brillante, pero la tormenta emocional en mi interior era otra historia. Había pasado días reflexionando sobre el video que Valentina había grabado y cómo había revelado verdades que había evitado. Hoy era el día en que iba a enfrentar lo que realmente significaban esas imágenes, las emociones que contenían y cómo podrían dar forma a un futuro mejor con mis hijas. Cuando llegué al desayuno, la atmósfera era distinta. Rosa y Valentina compartían risas sobre una anécdota cotidiana, y por un instante, el eco de mi inseguridad se desvaneció. Este momento fue crucial. Podría optar por seguir en la penumbra de mis viejas actitudes o dar el paso hacia una conexión honesta. Miré a Valentina a los ojos, sus brillantes ojos que encapsulaban todo el amor y el deseo de ser visto y escuchado. Chicas, comencé, intentando que mi voz sonara firme y segura, he estado pensando en el video que Valentina grabó. No solo capturó buenos momentos, sino también los errores que he cometido. Quiero hablar sobre ello y, más importante, quiero escuchar cómo se sintieron ustedes. El aire se cargó de una mezcla de sorpresa y tensión. Las miradas se cruzaron, pero esta vez había una apertura, una invitación a la vulnerabilidad que no habíamos tenido antes. Valentina dejó caer su tenedor, claramente interesada y, ¿por qué no decirlo?, ansiosa. ¿De verdad quieres saber, papá?, preguntó con voz trémula, pero también firme. Su sinceridad me cortó la respiración. Era una pregunta cargada de esperanza y temor, y entendí que este era el momento que había estado evitando y, al mismo tiempo, deseando. Sí, afirmé, quiero saberlo. Necesito saber cómo se sienten mis acciones y mis silencios han afectado nuestra relación. La voz de Valentina se inundó de emoción y, mientras hablaba, la escuché describir las noches solas en las que se sintió abandonada, la tristeza de no tenerme presente en momentos importantes de su vida. Todo lo que mi hija expresó era doloroso, pero también era liberador. Cada palabra que salía de su boca resonaba con la verdad que debía haber escuchado antes. La empatía empezaba a florecer, abriendo un camino hacia el entendimiento. A medida que Valentina continuaba hablando, observé los conflictos en Rosa. Se había mantenido en silencio, con los ojos fijados en el plato, como si reviviera momentos similares en su propio viaje emocional. Su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y deseo de sanar. Era momento de reconocer su dolor, así que tomé la iniciativa. Rosa, también quiero escuchar lo que piensas. No estoy aquí para defenderme, sino para comprender. Ella levantó la mirada, su expresión era una tormenta de emociones.
después de un breve silencio, comenzó a hablar con la valentía que siempre había admirado. Rosa compartió su angustia sobre cómo había sido la única que luchaba por nuestra familia, mientras yo seguía absorto en mi mundo profesional, distante y ocupado. Escuché su dolor genuino, y sentí como cada frase me golpeaba con un peso que nunca había imaginado. No intenté justificarme, sino que abracé cada crítica como una oportunidad de crecimiento. Aquí estaba el desafío que había anhelado: podríamos reconstruir. La empatía empezaba a hacerse camino en mi corazón mientras la carga de la culpa se mitigaba en parte por la sinceridad de nuestras conversaciones. Al finalizar, las lágrimas de Valentina y Rosa se tornaban un símbolo de transformación para las tres, un reflejo de la humanidad que compartíamos en el vaivén de la vida. Y justo en ese instante, comprendí que mi metamorfosis había comenzado. Había pasado de ser un espectador a un participante activo en la vida de mis hijas. Mientras el aire se recargaba de nuevas promesas, supe que habíamos dado un paso hacia la reconstrucción de nuestra familia. La tarde se deslizaba suavemente, y decidí que no podía parar aquí. Teníamos que crear momentos juntos, así que propuse algo simple: un día al aire libre, sin distracciones. Quería que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de reescribir nuestra historia, de llenar las hojas en blanco que quedaban por delante. ¿Les gustaría que pasáramos el fin de semana de camping? La idea les iluminó los rostros. La sonrisa de Valentina y la mirada sorprendida de Rosa fueron la chispa que necesitaba para continuar en este camino. En ese pequeño gesto, había una declaración contundente: estábamos listas para enfrentar el futuro, a pesar de los desafíos que nos esperaban. La noche marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno donde la vulnerabilidad y la honestidad se volverían aliados. Era el comienzo de un viaje donde el miedo era un amigo disfrazado de adversidad. Podríamos abordar el futuro con los errores del pasado en el corazón, pero con un sentido renovado de propósito. Este era el primer paso hacia la transformación genuina que necesitábamos para ser una familia de nuevo. A medida que avanzamos, ahora tenía claridad. La lucha valía la pena. No sabía lo que nos depararía el futuro, pero estaba decidido a caminar este camino junto a ellas. Era un camino hacia la reconciliación y el amor que había sido transformado por la verdad. Y aquello era una victoria clara. Ahora más que nunca, había un fuego dentro de mí, la pasión por ser mejor padre, mejor compañero, y mejor ser humano. Esta vez, era mi turno de construir el nuevo mañana que tanto deseaba. Si estás disfrutando esta historia de transformación, no esperes más. Suscríbete ahora a nuestro canal y no te pierdas las historias emocionales y exclusivas que se vienen. Deja un me gusta si quieres alimentarme el alma. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo podría seguir esta historia. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo la superación personal puede cambiar vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.